Fernando Martínez Monroy. Nacido en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1964. Director escénico, dramaturgo y dramaturgista. Es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención de honor. Candidato a doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Becario Salvador Novo del Centro Mexicano de Escritores en el área de dramaturgia durante 2 periodos consecutivos, 1986 a 1987 y 1987 a 1988. Becario nacional por Instituto Nacional de Bellas Artes, también en el área de dramaturgia, 1989 a 1990. Fue profesor adjunto a la cátedra de Luisa Josefina Hernández a partir de 1987 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien sustituyó en las asignaturas Teoría Dramática y Taller de Composición Dramática, en la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro UNAM. Actualmente imparte Fundamentos de Dramaturgia, Taller de Composición Dramática y Estilos en la Dramaturgia. Es además profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes en Análisis Literario y Teoría del Drama. Profesor titular del Centro Universitario de Teatro, CUT, en las asignaturas Literatura Dramática 2 y 3, de 1997 a 2015. Profesor de la Universidad Anáhuac a partir de 2012 en la licenciatura de Teatro y Actuación. Es profesor de análisis dramático en el Diplomado en Dramaturgia y Guionismo de Casa Azul y en la carrera de actuación. Ha sido profesor también en la Universidad Intercontinental, impartiendo género dramático, en la maestría de guionismo, así como profesor en las licenciaturas en Teatro del Colegio de Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido coordinador del área de documentación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Rodolfo Usigli. Ha trabajado como guionista de televisión, crítico de teatro en periódicos y revistas especializadas. El Economista, Correo Escénico, Sábado y Cultura de 1+1, Milenio y Paso de Gato. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría dramática, ha publicado prólogos, ensayos, además de obras dramáticas en antologías y en las revistas Tramoya, Universidad Veracruzana y, con acento en la T, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es fundador y director de la compañía Aperon Teatro 1997. Desde marzo de 1997 es director del Seminario Permanente de Teoría del Drama de la compañía Aperon Teatro. Profe, ¿qué significa para usted en específico el teatro? Pues para mí el teatro es mi vida. Yo puedo decir que yo pienso desde mi postura de gente de teatro. Yo miro, mi mirada es de teatro, pero el teatro tiene que ver con una forma de asumir las cosas, con una forma de entender que las cosas son complejas, que la estructura del drama es dialéctica y eso implica que no solo importa lo que yo veo, que lo que yo veo es plano y es lineal y que cuando yo puedo tener en cuenta muchísimos puntos de vista, uno podría asumir la realidad de mejor manera. Es decir, hay una necesidad muy grande en mí de una cosa a la que se refiere Brecht, que se llama buscar la causa evitable y que tiene que ver con el ejercicio de la dialéctica. Entonces, mi forma de pensar es esa y eso es lo que yo descubrí. Finalmente, en este momento lo puedo decir. Lo que a mí me gusta del teatro es la confluencia. El teatro de muchos puntos de vista. El teatro le quita a uno todas las seguridades, ¿sí? Entonces, cuando uno se dedica al teatro por muchas razones, por razones materiales y económicas, pero sobre todo por razones ideológicas, uno es como haber entrado un vértigo y de repente uno tiene una seguridad y de repente llega la ráfaga vital y mueve las seguridades. Es decir, es como una especie de vértigo, de estar siempre buscando un equilibrio que se logra durante un tiempecito y luego el equilibrio se rompe. Eso es mi experiencia.
Hacer teatro es como una aventura, es una forma de sentirse vivo. Pues, ¿qué significa el teatro? Una forma de vivir, una forma de asumir las cosas eh, con interés, con pasión, con intensidad, ¿no? Y el teatro tiene la otra parte y es la de la posibilidad de contagiar la pasión y la intensidad a los otros para que los otros también puedan compartir con uno por un rato eh, esto, la intensidad, el hecho de entrar a zonas que nosotros tenemos y que generalmente ocultamos o reprimimos en la vida. Entonces, pues el teatro para mí es una forma de plenitud. ¿Por qué se decidió por el teatro en vez de la pintura? Y yo había estudiado pintura. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser pintor y yo también pensaba que iba a ser pintor. Todo apuntaba para allá hasta que vi la corona de sombra de Usigli y algo se reveló. Lo que hizo Usigli fue usar parte de la historia de un periodo de México, pero planteada de tal manera que resultaba absolutamente mágico aquello. Cuando yo lo vi, pues salí como con una revelación de esas cosas en que ocurre algo y a uno le cambia la vida, pues la corona de sombra me cambió la vida. ¿Y usted usó, bueno, o sigue usando algunos conocimientos de pintura en el teatro, en específico en sus montajes? En los montajes sí, porque un director lo que tiene que saber es composición visual. Es uno de los elementos. Entonces, pues sí, la pintura ayuda. Sí. Uno sabe desde dónde va la luz, dónde pones el foco, dónde vas a poner los otros personajes que están allí, pero que no son el foco, cómo haces la composición. Pero un director tendría que saber música, un director tiene que saber de telas, un director tiene que saber de iluminación y de luminarias. ¿Sí? Un director tendría que saber de muchas cosas. Y ahora pasando un poco más a lo que usted se dedica, qué diría que es lo que más le apasiona? ¿Ser director escénico, dramaturgo o maestro? Me gusta mucho todo a la vez. Tengo muy relegado en este momento el trabajo dramatúrgico. Llevo unos años en que tengo trabajo, tengo cosas que quiero hacer, pero requieren mucho tiempo también. Entonces, para que yo me ponga a escribir, necesitaría no tener que dar clases y doy clases desde las 8 de la mañana y termino a las 23 horas. La dramaturgia da un placer muy grande porque es un trabajo emotivo intelectual de ir escudriñando hasta encontrar la estructura y la estructura está dentro del tema. Entonces, cuando uno está escribiendo hay una cosa muy angustiante, muy angustiante, muy angustiante, muy angustiante, que se quita más o menos cuando uno acaba. Ahora, el gran disfrute de la dirección es que al menos todos mis proyectos de dirección han empezado platicando con amigos. Yo tenía un grupito de alumnos muy interesados en la clase, que fue Pilar Villanueva, Abigail Medina y Esteban Montes. Y nos pusimos a trabajar disciplinadamente. Cuando la gente se empezó a enterar que teníamos un grupo de análisis dramático, entonces empezó a acudir gente y eran los sábados las reuniones. Después de estarlo haciendo 3 años, eso, apareció la oportunidad y la idea de hacer un montaje. De repente tenía el equipo, tenía los actores, y montamos Electra. Y la cuestión de dirección otra vez vuelve a ser muy intensa, a pesar de todo lo demás que uno tenga que enfrentar en la vida. Es tremendamente intensa porque el reto de la dirección, desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de comprender. Primero, comprender. Cuando uno comprende la obra solita nos dice la técnica a utilizar, el punto de vista, todo, todo, todo. Hay un enorme placer de ponerles enfrente un mundo que en un momento fue una idea frente a los actores o frente al equipo. Ese es el placer de la dirección. Todo comenzó en una idea y ver cómo de repente uno puede desarrollar el poder de materializar las ideas. Y ser maestro también es un placer. Yo siempre digo en algún momento del curso, este es mi show, ¿sí? Y lo es, porque para ser maestro uno tiene que
construir un personaje, el aula de clases me sirve en el ejercicio tanto emotivo como intelectual. Entonces, no podría estar sin dar clase. Y dentro de estas experiencias que nos ha contado, ¿cómo fue o cómo ha sido su formación en el teatro? Bueno, yo estudié, les digo, primero tomé cursos de actuación para adolescentes. No es lo mismo tomar un curso que adolescente que en la escuela profesional. Luego hice toda la carrera de literatura dramática y teatro y luego hice un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y luego eh, tengo también los estudios de una maestría especializada en teatro y luego la docencia es una forma de investigar, bueno, es obligatoriamente un campo de investigación y de aprendizaje. ¿Cómo es que en específico con la maestra Luisa Josefina se vuelve tan allegado a ella? ¿Nos podría contar un poco? Sí, eh, pues lo que pasa es que es una coincidencia de esas cosas que se llaman afinidad, de que ella explicaba la teoría y yo la entendía. Cuando acababa yo de entrar a su clase, me acuerdo que explicó la tragedia. Luisa Josefina Hernández tiene una personalidad tremenda. Es una mujer muy inteligente, pero con muchísimo encanto personal. Y es una mujer muy elegante. Y es una mujer muy cultivada, pero sobre todo es una mujer muy inteligente. Entonces, uno estaba en sus clases lleno de asombro porque ella le mostraba a uno cosas que uno no había visto. Y al final, me acuerdo, las palabras son, bueno, de acuerdo con la teoría de la tragedia, y empezó a explicar la teoría de la tragedia. Y otra vez, cuando ella explicó la teoría de la tragedia, es como si alguien estuviera poniendo en palabras y en el pizarrón algo que yo tenía la seguridad de saber. Yo salí feliz e iluminado de esa primera clase, porque yo sabía eso, no sé cómo, no sé de dónde, pero yo sabía que así eran las cosas y él le puso palabras. Y a partir de allí, fue una especie de entendimiento. Cuando ella estaba explicando en el pizarrón, cada uno de nosotros sentíamos que estaba hablando de uno, como si nos conociera. Ese es el alcance universal de la teoría. Ya después el segundo año, al final del segundo año, fue que me llamó de adjunto. Al empezar yo como su adjunto, eh, pues ella a veces venía de Cuernavaca o de su casa de la Roma. El problema era cuando venía de Cuernavaca, porque a veces sus hijos no podían recogerla. Entonces yo empecé a recogerla en la estación de autobuses de Tasqueña, platicábamos, ella de su familia y yo de la mía. Entonces, todo lo profesional ocurría en el aula y en el coche, y eran unos recorridos largos en la noche, desde Insurgentes hasta la colonia Roma Sur. Entonces íbamos platicando, entonces pues era un anecdotario tremendo de un montón de sucesos y personajes de la historia del teatro mexicano que ella conoció, porque conoció a todo mundo, desde Usigli hasta todo mundo, y empezó así una relación amistosa que tiene como unos más de 30 años. Yo le transcribo las novelas, le transcribo las obras, soy de las primeras personas que las leen. Me pregunta lo que yo pienso, de repente pide que cuando hay que hacer un prólogo o una presentación la haga yo, es decir, yo tengo una gran confianza en ella y ella en mí. Es una relación de amistad finalmente y se fue dando así. Muchas gracias. Ahora queríamos preguntarle para usted, ¿qué considera que son los retos para seguir siendo vigente tanto como tratero como maestro? Pues el asunto es un asunto de método, pero el asunto de método tiene que ver con un asunto de interés. Y a muchos maestros, desde mi época y desde antes, se les olvida que están hablando para los alumnos. Entonces yo he tenido que sufrir muchas clases en donde los maestros no pueden contestar una pregunta porque si no está en su cuaderno y en sus fichas y en sus notas, no podrían hacer un razonamiento por sí mismos. Luego están los maestros que van y hablan de su vida, o los maestros que se están peleando con la escuela
y pues hablan de eso, los maestros que llegan a dar su opinión. Entonces, pues cuando uno está haciendo eso, lo que pasa es que está metido en su ego personal y los alumnos no me importan. Y a mí lo primero que me importan son los alumnos porque mi perspectiva es que el alumno y yo vamos a tener un intercambio de ideas y un intercambio emotivo. Yo trabajo para el alumno y yo estoy esperando que el alumno pregunte, se interese, se apasione, investigue, cuestione. El gran reto siempre es el reto de contagiar al alumno de lo que genera el teatro, de lo que genera el teatro en mí. Entonces, yo creo que el mayor reto en mi caso es lograr que todos los que no estén enamorados se enamoren de Sófocles y se enamoren de Ionesco y de Beckett y de Genet y de Ibsen, ¿sí? Si uno lo logra, ya todo fluye. Ese para mí es el mayor reto. Nos comentó un poco sobre el suceso que inició un poco Aperon, que fue esta puesta en escena de Electra con Pilar Villanueva, Abigail Medina y Esteban Montes. ¿Nos podrá comentar un poco más sobre la formación de Aperon? Sí, realmente todo comenzó con el grupo de estudio de los sábados. Siempre está la necesidad de, a ver, mijo, pues todo lo que dices, ahora demuéstralo. Yo ya sabía que ese era el paso responsable que seguía. Y entonces apareció una convocatoria que lanzó el entonces Departamento del Distrito Federal por parte del Departamento de Cultura del DDF, una convocatoria sobre tragedia griega. Entonces estaban los letreros en la facultad, en la ENAD y en el CUT. Estaba Sandra Muñoz fue mi clitemnestra. Bueno, se reunió todo el elenco y trabajábamos por la noche. Nos llevó poquito más de 10 meses el montaje. ¿Por qué? Pues porque yo desde la teoría, pues empezamos a revisar el texto, línea por línea, palabra por palabra, intención por intención. Solo cuando los actores tenían todo claro y todo corría después de haber analizado, todo corría con los actores sentados y se volvió emocionante, nos paramos al montaje y presentamos Electra. No ganamos. Cuando empezamos a ensayarla, pues nosotros éramos una bola de personas que decidieron hacer un montaje y que trabajaban los sábados. Nadie estaba pensando en una compañía. De repente, para inscribirle al concurso, nos dijeron el nombre de la compañía. Y yo dije, oh, nombre de la compañía, tengo que pensar en el montaje, tengo que pensar en un nombre para la compañía. Y me di cuenta que, pues yo soy Géminis, era de aire, soy de aire. Pilar es Escorpio, es de agua. Esteban era de fuego. Y entonces me acordé del principio del apeiron. El apeiron es como una explicación de Dios, de un Dios no persona, sí, de Anaximandro, el griego, sino que es algo que se llama el apeiron. Apeiron quiere decir lo indeterminado, lo que no tiene forma, por lo tanto no tiene nombre. Apeiron quiere decir lo indeterminado, pero resulta que eso indeterminado es una unidad que se forma con los 4 elementos. A medio montaje apareció Rafael Rivera, que es nuestro músico residente desde entonces en la compañía, que era de tierra. Y entonces yo dije, pues nuestra compañía, entonces vamos a ponerle Apeiron. Pero yo estaba pensando que iba a ser eso y ya. Pero el asunto es que después de eso, el que era director del Departamento de Cultura del Museo de San Ildefonso en aquel momento había visto la obra y tal, y entonces me dijo que si yo tenía algo que tuviera que ver con Carlos V, y yo precisamente tenía una obra que escribí en Madrid que se llama Los nombres de la ambición, que tiene como protagonista a Carlos V, porque por aquel momento iban a hacer una exposición tremenda sobre Carlos V. Sí, y entonces, pues yo le dije, tengo una, se las pasé y me dijeron, sí, por favor, y nos contrataron. Entonces, pues hicimos esa también. Y luego en la ENAT
me mandaron llamar a partir de la dirección de Electra para dirigir un proyecto de un curso de dirección. Dirigí una obra de David Hare. Fueron, en año y medio, fueron 3 montajes. El de Hare fue, digamos, menos complicado que los demás porque era un monólogo. Y de repente, pues éramos pocos realmente de base, y entonces yo invitaba a unos actores para una cosa, invitaba a otros, y de repente así nos fuimos, y así empezó la compañía. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que realmente éramos una compañía cuando ya llevamos varios montajes, pero nadie planeó la compañía, nada. Nos pusimos a trabajar y de repente nos dimos cuenta, esto es la compañía, esto es una compañía. Y ya, así fue. De estas, ¿cuál diría que es su obra y montaje favorito de los que ha escrito? Es difícil, porque miren, yo quedé muy contento con una obra de Luisa Josefina Hernández que le estrenamos porque estaba sin estrenar, que se llama Equinoccio. La estrenamos en 2008, cuando ella cumplía 80 años. Y esa obra en especial me gustó muchísimo, mucho el resultado. La gente estaba conmovida y yo estaba muy conmovido cada vez que veía la obra. Otro montaje que hicimos que me gustó mucho también es de una obra de Luisa Josefina Hernández, 2 monólogos de Luisa Josefina Hernández, que se llama Ciertas cosas y figuraciones. Los 2 monólogos interpretados por Pilar Villanueva. Ahora, el otro del que tengo muy gratos recuerdos, ese lo escribí yo, fue un texto que me pidieron escribir. Estaba trabajando muy intensamente Pilar Villanueva con Argentino, este improvisador argentino, que se apellida Argentino, Omar Argentino, y estaban trabajando juntos. Y entonces Omar Argentino quería hacer una obra de teatro no improvisado. Y entonces le dijo a Pilar, ¿tú crees que quiera él escribirla? Me lo plantearon, pero ya que me lo estaban planteando, yo dije, sí, vamos a ver, díganme qué quieren, qué están pensando. Y él me dijo, lo primero, yo ya pedí, fui a preguntar, porque la convocatoria dice para espacios del Centro Cultural, no, del Helénico, es que son el Instituto del Centro Cultural Helénico, espacios del Centro Cultural Helénico, es que siempre confundo instituto con centro cultural. Y fue y habló a las oficinas y dijo, pues es que aquí dice que esta convocatoria es para espacios del Centro Cultural Helénico, y yo lo que quiero es que me presten la camioneta, esa que está allí, que era la que usaba el director del instituto, ¿sí? Dice, yo quiero hacer una obra en la camioneta. Y entonces viene Argentino, me dice, sí, queremos una obra, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, ¿en qué han pensado? Dice, lo primero es que quiero que sea en una camioneta, en movimiento por la ciudad. Yo dije, pero ya les había dicho que sí. Entonces, la camioneta la obra se iba a ir representando en una camioneta que iba a ir siendo conducida por las calles de la ciudad. Eso era la consigna. Entonces lo que yo pensaba es, a ver, aquí va a haber mucho movimiento, aquí va a ocurrir esto, aquí va a ocurrir esto. Lo que hay que tener en cuenta es que el texto tiene que ser un texto absolutamente convencional. Es decir, una cuestión de plantear un conflicto que alcance desenlace dentro de la camioneta. Y entonces resulta que lo que se me ocurrió es un pleito de pareja, de esos que uno se topa en el transporte público, en el autobús, en el metro. De repente alguien se está peleando o alguien está discutiendo y uno se va enterando de pedazos de la historia y luego la puede reconstruir toda. Y así se hizo. Entonces, la consigna es que se iba a imprimir el programa de la obra y se iba a imprimir un programa falso. Entonces, la consigna es que la gente llegaba al Helénico, compraba su boleto y hacían una fila y llegaba el chofer con la camioneta. He de decir que yo era el dramaturgo, yo fui el director, yo actuaba un pedacito y yo era el chofer. Y yo tenía que ser el chofer,
porque yo tenía que ir calculando el tráfico. Donde yo viera tráfico, yo tenía que ir metiéndome por callecitas y callecitas, y todo estaba diseñado para que la obra terminara 2 cuadras largas antes del Helénico, para que en el momento en que la obra terminara nos fuéramos todavía un tramo en silencio absoluto, porque el ambiente se hacía muy cargado. Entonces el asunto es que la consigna es que la gente llegaba, compraba su boleto y les llamaba mucho la atención porque siempre teníamos lleno, que eran 12 lugares. Esas cosas a mí no me gustan mucho, pero era muy posmo y a todo el mundo le parecía divino. Y yo temblaba. Entonces, siempre estaba lleno, siempre estaba lleno. Fuimos el montaje más taquillero. Hemos dado función con esa y con otra que se llama Tours Pancho Villa, y fuimos los 2 montajes más taquilleros de uno de los 2 semestres del año. Eso me lo informaron después. Pero entonces la gente compraba su boleto, se formaba en una fila y les decían, la obra va a llevarse a cabo en otro lugar, va a venir a la camioneta, ustedes suben a la camioneta, los llevan y luego los traen. Y entonces la gente estaba haciendo la fila. La primera en formarse en la fila era Pilar. Pilar llegaba, se formaba y toda la otra gente llegaba y se iba formando. Cuando ya estaban empezando a subir, llegaba corriendo Omar Argentino y empezaban a decir, ¿por qué te tardas? Me tienes aquí, ya no sabía, bla, bla, bla. Y se suben. Y todo el mundo venía hablando y de repente la gente empezaba a notar que muy bajito y con mucha atención empezaban a discutir y empezaban a discutir. La gente sabía que iban a ver una obra de teatro, pero de repente sí entraban en la convicción de que estaban siendo llevadas a la obra de teatro. Ya después caían que eso era la obra de teatro. ¿Por qué es tan importante lo espiritual en sus obras de teatro o en sus montajes? Ya sea, no sé, los signos del zodiaco, algo más, o sea, no lo físico, lo espiritual. ¿Por qué es tan importante? Porque el teatro es un arte, por lo tanto se hace desde el espíritu y para el espíritu de los demás. Es decir, que cuando uno puede conmover a los demás es porque mi espíritu está tocando el espíritu del de enfrente. Cuando les dije que el mundo se me iluminó el día que Luisa Josefina Hernández explicó la tragedia, es porque la tragedia no ocurre en lo místico, no ocurre en lo religioso, pero ocurre dentro de las leyes cósmicas. Y lo espiritual está funcionando siempre dentro de la ley cósmica. Entonces, cuando yo llego a poner los ejemplos de la astrología, es porque la astrología no es un conocimiento científico, pero digamos que es una teoría genérica. Igual que les puedo explicar la tabla periódica de los elementos. Es una teoría genérica. Es decir, porque el teatro lo que está planteando es un conocimiento universal del carácter. El teatro está escrito desde el espíritu. Ahora, que en distintas disciplinas y en distintas religiones se le vayan poniendo nombres a lo espiritual, en lugar de decir espiritual, podríamos pensar que la ley, ¿qué ley? Pues la ley de la física. Una de las cosas que yo les pido a mis alumnos que rescaten en la primera semana de clases es el libro de física de la secundaria, el libro de química, el libro de biología y el libro de anatomía y fisiología, porque todas esas son teorías genéricas. Todo conocimiento es genérico. Un conocimiento, cuando es demostrado, cuando es constatado, cuando se descubre como una ley universal, resulta que es una teoría genérica. Siempre. Entonces, el descubrimiento del género es el descubrimiento de un conocimiento metódico de la parte esencial de las cosas. Llámalo espiritualidad o llámalo la ley de la física. El teatro está tremendamente sujeto a la ley de la física. ¿Cuál es la ley esencial del teatro? El ritmo y la intensidad. Nadie nos puede explicar el ritmo. Tú le preguntas al maestro de canto, a ver, explíqueme el ritmo, y te lo hace sonar, te lo canta, te lo toca, pero explicártelo, no, porque no va a la cabeza, es una cosa del espíritu. Entonces, en la clase de teoría, uno no solo está hablando la cabeza, está hablando a la posibilidad de conmover, de mover de su lugar habitual a los estudiantes. Por eso es una cosa espiritual. ¿Qué consejo le daría a
las nuevas generaciones que hacemos teatro? El consejo que les daría es que estudien, que de verdad estudien, ¿sí? Es decir, que entiendan la historia como la historia y la teoría como la teoría, que lean mucho teatro, que no se aboquen al teatro contemporáneo. Hay que leer teatro y entender por qué Sófocles es considerado un grande, por qué la importancia de Shakespeare, por qué la importancia de Ibsen. Hay que aprender, entender por qué Casa de Muñecas sigue teniendo actualidad y por qué Antígona o Electra siguen siendo profundamente actuales, ¿sí? Es decir, yo lo que les diría a los estudiantes de teatro es que hagan lo posible por desprejuiciarse y estudiar desde muchos puntos de vista, desde muchas teorías, desde muchos autores, hasta que puedan empezar a desarrollarse en el trabajo. Si yo decido solo este teatro o solo este autor, no estoy haciendo un trabajo dialéctico comparativo. Entonces, no tengo recursos, no tengo posibilidades y estoy en un prejuicio. Lo primero que tiene que pasar con la gente de teatro es que, dice Luisa Josefina Hernández, que deben perder su clase social al mes de haber entrado a la facultad, porque si no, no van a poder. Es decir, tiene que haber un cambio de moral para que la moral pueda ser más amplia que la moral con la que nos movemos en los núcleos familiares o en los núcleos sociales. Sí, porque si se trata de entender por qué Julieta se suicidó, no la voy a entender con los parámetros de muchacho católico del siglo XXI, ¿me explico? O no la voy a entender desde el muchacho posmoderno del siglo XXI. Yo tengo que entender, y ese entendimiento es tanto cultural, histórico de época, como humano. Si yo tengo que actuar a Macbeth que vaya a asesinar al rey, pues no es que yo, para poder entender a Macbeth, tenga que asesinar, pero sí tengo que descubrir en mí cuando yo he estado lo suficientemente enojado como para querer realizar una venganza con todo el ímpetu. La gente que funciona como rebaño no va a servir para el teatro. El teatro se hace de eso que se llamaba en el siglo XIX de libres pensadores, que no hay que tragarse lo que nuestra época nos dice. Hay muchas veces que en clase me dicen, es que dicen que una mentira repetida 1000 veces llega a ser verdad. No, una mentira repetida 1000 veces llega a ser popular, pero la verdad no es popular. Eso es lo que yo podría decirle a alguien que estudia teatro. Queríamos preguntarle si actualmente tiene algunos planes profesionalmente a futuro. En este momento no los tengo porque yo estaba haciendo, iba avanzado en un montaje y estaba empezando a preparar otro cuando nos cayó encima la pandemia. Entonces prefiero no hacer ningún plan y estar a la expectativa hasta que podamos ver. Por el momento tengo varias cosas en la cabeza que yo quisiera hacer, varias. Uno de ellos, que es una que ya habíamos empezado a trabajar, es antes del desayuno de Eugene O'Neill. Y la otra que me gustaría, pero estábamos buscando los derechos, entonces el Zoológico de Cristal está detenido, pero está ya casi toda la producción. Profe, ¿cómo le gustaría ser recordado? Ay, no sé, como una buena persona, yo creo. A mí lo que me emociona mucho es que de repente un día me levanto en la mañana y veo que entra un mensaje de Facebook o al email y es a un alumno o una alumna de hace años que me dice, maestro, ¿se acuerda del día en que explicó tal? Y yo diciendo, madre mía, ¿qué habré dicho yo ese día? Dice, es que hoy lo entendí y quería decirle que hoy lo entendí, por fin lo entendí. Y una vez el email llegó 7 años después de mi clase. Me dice, hace 7 años que fue la clase y hoy lo entendí. Bueno, pues eso es trabajo, es esfuerzo, es energía, es amor que quedó allí flotando por el aire y que ya le fue útil a ella o a quien me escriba. De repente pasan esos milagros de la vida. Cuando después de mucho tiempo alguien me dice, ya le entendí, hoy le entendí, uno dice, bueno, pues
Eso es. Y tienen la cortesía de decírmelo, lo cual es muy edificante porque es la sensación de que después de todo ha servido para algo. Pues eso es lo que uno puede pensar, que lo que uno ha hecho ha logrado conmover y ha sido útil para otra persona, porque definitivamente pues ha sido muy útil para uno.